venimos con el propósito de que el Señor nos instruya, que nos capacite, porque a través de esa palabra adquirimos sabiduría que nos va a llevar a un próximo nivel. Y en esta mañana el Señor no va a ser la excepción, en esta mañana de igual manera lo va a hacer nuevamente. Y vamos a continuar con la iglesia de Filadelfia, la segunda parte de la iglesia de Filadelfia. Y el domingo pasado el Señor nos dio un mensaje y este domingo el Señor nos va a traer otro mensaje que nos va a ayudar a nosotros a buscar la perfección como iglesia, que es el propósito del estudio de este libro de Apocalipsis. Queremos que el Señor nos revele cuáles son las áreas en nuestras vidas que necesitan ser arregladas para poder brillar como el Señor quiere. Y por eso le voy a invitar, hermano, a cada uno de ustedes que vayamos al libro de Apocalipsis, capítulo 3, y vamos a estar leyendo en esta mañana el capítulo 9 y el capítulo 10. Y en estos dos capítulos, hermanos, vamos a descubrir o vamos a recibir la palabra que el Señor quiere que llevemos en esta mañana. Y vamos a ser ministrados a través de ella y vamos a ser alimentados a través de ella. Por eso le voy a pedir a mi hermana Isel, por favor, que nos lea Apocalipsis 3, comenzando del 9 y terminando en el versículo 10. ¿Qué dice la palabra, hermana Isel? He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos, y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies, y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado las palabras de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Gracias, Señor, te damos, Dios amado. Gracias te damos, Padre amado, por este momento, Padre amado, Señor. Te pido, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, por esa sangre derramada en la cruz del Calvario, Señor, que no permitas que salga de mi boca, Dios amado, ninguna palabra, Señor, que pueda ofender, que pueda herir, Padre amado, Señor, a mis hermanos, Señor. Que esa palabra, Señor, sea dirigida a través de tu Espíritu Santo, Dios amado, Señor, que sirva para instruir, para redarguir, Padre amado, Señor, para que cada uno de nosotros podamos crecer, Padre Santo, en esa sabiduría, Señor, que tú demandas de nosotros cada día, Señor. Te pido que perdones mis pecados, Padre amado, Señor, para que toda palabra que salga de mi boca, Señor, salga santificada, Dios amado. Si he pecado con alguno de mis hermanos aquí presentes, Señor, te pido perdón, Dios amado, Señor, para que tú, Padre Santo, de igual manera me puedas perdonar a mí, Padre amado, Señor. Vamos a presentar delante de ti esta palabra, Señor, que quede, Señor, guardada en nuestros corazones, Señor. Haz que nuestros oídos sean receptivos, Padre amado, que nuestros corazones sean livianos, suaves, Señor, para recibirla, Señor, y que cuando salgamos de este lugar, Dios amado, Señor, podamos ser hacedores de la palabra. A ti te damos, Padre, la gloria, la honra y toda la alabanza de lo que ha de suceder en este lugar. En el nombre de Jesús, y el pueblo de Dios dice, amén. Tomando la palabra, hermanos, vamos a volver a leer, voy a leer de nuevamente yo, que dice, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Este versículo en específico ya lo cubrimos en una prédica pasada. Hicimos hincapié o marcamos acerca de esos judíos que se llamaban, que eran sinagogas de Satanás. ¿Por qué? Porque iban en contra meramente del propósito de Dios con aquellos que estaban llevando el evangelio. Pero vamos a ir al próximo que dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Y la primera palabra que vamos a notar, vamos a redundar en esa palabra porque hemos tocado esa palabra en otras oportunidades, pero el Señor está hablando a la iglesia hoy, en específico a este grupo que estamos aquí. Amén. Porque el Señor de antemano sabía quién era los que vamos a estar aquí y quiénes tienen la necesidad de esa palabra. Porque hay un Espíritu Santo que tiene más sabiduría que la sabiduría humana, que nos capacita y que nos enseña y nos hace reconocer nuestros errores. Y la primera que vamos a definir en esta palabra, paciencia. El pueblo de Dios necesita de paciencia. Porque el pueblo de Dios por naturaleza, después de haber conocido el evangelio, muchas veces se convierte en impaciente porque quiere alcanzar lo que todavía Dios no ha puesto delante de ellos para que tomen. ¿Cuánto me da un amén? Es en todas las áreas. El Señor dice que somos más que vencedores. Pero cuando el Señor muestra que dice somos más que vencedores, nos enseña a nosotros meramente que sí vamos a vencer, pero hay un tiempo para vencer.
Porque hay un tiempo donde nosotros vamos a pasar por tribulaciones, pero al final el Señor se va a llevar la gloria porque nos va a cumplir esa promesa que somos más que vencedores. El Señor dice que no vamos a carecer de nada, que Él va a suplir todas nuestras necesidades. Pero hay una etapa en nuestras vidas donde nosotros vamos a sufrir de escaseces porque de esa manera vamos a ejercitar la fe que el Señor dice que tenemos que tener nosotros. Quiere decir que todo bajo este universo está conformado y está ministrado y está guiado por el Señor. Pero el Señor nos enseña que tenemos que ser pacientes. Y dice que paciencia es la capacidad primeramente de sufrir. Cuando yo leí esta definición dije, wow, pero paciencia con sufrir, ¿qué tiene que ver con esto? El Señor es sabio. Esta es la definición del lenguaje del diccionario de la lengua española. Y la lengua española es la que vamos a usar nosotros en este momento. Santo es el Señor. Dice capacidad de sufrir y tolerar. Entonces paciencia, muchas veces nosotros pensamos que paciencia es, no, yo soy paciente y yo voy a esperar. Sí, pero en ese proceso donde tú estás esperando, tú tienes que desarrollar dentro de ti y usar unas herramientas que el Señor te está dando para que tú verdaderamente seas paciente y no impaciente. El Señor dice que va a llenar, que va a ministrar, que te va a dar. Sí, lo va a hacer porque no es hombre para mentir. Pero tienes un tiempo en el cual el Señor va a hacer la voluntad de Él, no la voluntad mía. Sufrir y tolerar las adversidades con valor y sin quejarse. Wow, ahí sí verdaderamente ahí nos pisaron el dedo gordo del pie. Porque cuando nos quejamos somos impacientes. Somos impacientes porque no estamos esperando en el tiempo del Señor. También la palabra es definida como capacidad de esperar con tranquilidad. Una cosa que tarda. Sabemos que Cristo ha de venir. Sabemos que Cristo ha de venir. Porque lo ha dicho la palabra y ha cumplido todas las cosas que han sucedido para que nosotros entendamos que Él cumple sus promesas. Entonces el Señor nos está diciendo en esta mañana claramente que nosotros tenemos que ser pacientes. Su tribulación es grande, pero el Señor te está diciendo en esta mañana, sé paciente. Tu economía es deficiente, el Señor te está diciendo, paciente. Tu problema familiar, el Señor te está diciendo, paciente. El dolor que tienes en tu corazón, el Señor te está diciendo paciencia y perdón. Dice también la capacidad de realizar una actividad o un trabajo difícil. La paciencia está unida a dificultades. Porque si miramos en el tiempo que el Señor predicó la palabra, sufrió muchas adversidades. Muchas adversidades sufrió el Señor. ¿Por qué la sufrió? ¿Para que los hombres vieran? No, para dejar en nosotros un legado. Porque Él sabía que el mismo caminar que hizo Él lo íbamos a hacer nosotros. Y cada uno de nosotros, desde el momento que reconocimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, comenzamos un caminar donde el Señor nos va mostrando su mano, pero nos va enseñando cómo Él caminó también. Y dice la capacidad de realizar una actividad o un trabajo difícil, pesado, minucioso, pero también nos dice con perseverancia. Y ya definimos en prédicas anteriores qué es la perseverancia. También dice la facultad de saber esperar cuando algo se desea mucho. Cada uno de los que estamos en este lugar, incluyendo mi persona, queremos conquistar nuestros propios logros. Pero el Señor me dice a mí, paciente. Y yo espero en el Señor. Y muchas veces me impaciento y quiero hacer cosas que vienen de mi persona, pero el Señor me vuelve a decir, paciente. Y sé que el Señor me ha mostrado a mí en mi caminar que cuando he sido paciente, entonces Él ha trabajado por mí. Cada vez que yo he sido impaciente y no he escuchado la voz del Señor, automáticamente el Señor me ha enseñado a la manera de Él, que es como Él dice, no como yo digo. Y eso es para nosotros la iglesia. Amén. Por eso vamos a fundamentarnos en la palabra para ver cómo el Señor nos habla de paciencia a través de la palabra. Vamos a ir al libro de Romanos. Romanos 5, del 1 al 5. Romanos 5, del 1 al 5.
Porque yo puedo tratar de transmitirle a ustedes lo que yo pienso, pero lo que yo pienso no tiene validez ni solidez si no va avalado por la palabra de Dios. ¿Cuánto me dicen amén, hermanos? Santo Señor. Quiero saber que habemos un pueblo vivo aquí, hermanos. No es un juego de fútbol, estamos jugando a un juego que siempre vamos a ganar. Aleluya. ¿Qué dice la palabra, hermana Isel, por favor? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si estamos justificados por la fe, ya automáticamente sabemos que podemos ser pacientes en esperar en el Señor. Porque dice que somos justificados ¿por quién? Por la fe. Y todo lo que estamos aquí tenemos fe. Y esa fe nos enseña a nosotros que no hay barrera en nuestras vidas que no pueda ser vencida. Ni la barrera que se presentó en la vida de mi hermana Alexandra cuando ella pensaba que no podía pagar su universidad. Pero en su tiempo el Señor le mostró que ha estado con ella y con su familia. Amén. ¿Qué dice la palabra, hermana Isel? Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. ¿Estamos como, hermana Isel? Firmes. Estamos firmes. Y parte de esa paciencia es que tenemos que tener firmeza en lo que nosotros estamos esperando para poder ser pacientes. ¿Qué dice la palabra, hermana Isel? Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y nos gozamos en la esperanza de la gloria del Dios que nosotros estamos sirviendo. Nosotros no estamos trabajando para alguien que es incapacitado. Estamos trabajando con alguien que tiene toda la capacidad, toda la sabiduría y tiene todo el poder. Entonces, ¿por qué no vamos a desesperar? Vamos a desesperar si Él dijo que lo ha de hacer. ¿Qué dice la palabra, hermana Isel? Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Entonces la paciencia, como hablamos anteriormente, en la tribulación, entonces también tenemos que ser pacientes. Y nos sentimos gozosos que en la tribulación sabemos que el Señor es el que está guiando nuestras vidas. ¿Qué dice la palabra, hermana Isel? Sabiendo que la tribulación produce paciencia. Entonces, de la tribulación nace la paciencia. La paciencia salva los matrimonios. La paciencia salva a nuestros hijos. La paciencia salva a nuestro hermano que llega a la iglesia con un corazón endurecido, con una actitud inapropiada. La paciencia nos ayuda a llevarlos a ellos, a canalizarlos, a llevarlos al lugar donde Cristo quiere que ellos lleguen. Pero si nos ponemos impacientes en la iglesia porque aquel no está moviéndose acordando lo que la palabra dice y tomamos decisiones de hombre, estamos haciendo y minimizando lo que el Señor nos está enseñando a nosotros. Entonces tenemos que ser pacientes con el que se sienta al lado de nosotros. ¿Qué dice la palabra, hermana Isel? Y la paciencia prueba. Y la paciencia prueba. Y no quiero dejar de pasar esa palabra, prueba, porque es muy común en nosotros como pueblo de Dios decir, hermano, estoy pasando por tremenda prueba. ¿No es común en nosotros? Todos pasamos por pruebas. No hay uno aquí que no haya pasado por una prueba. Y vamos a definir qué quiere decir la palabra prueba. Acción que consiste en usar una cosa o ponerla a prueba para ver cómo funciona o qué resultado tiene. Y somos cristianos. Entonces quiere decir que el Señor nos está probando a nosotros para ver qué resultado nosotros tenemos. Cuando estamos pasando por una tribulación, lo primero que queremos hacer humanamente es correr de Dios cuando nosotros no tenemos la paciencia de esperar en lo que el Señor va a hacer. Es muy común en el pueblo de Dios que cuando las cosas, aún tú sirviéndole al Señor, las cosas no te salen de la manera que tú quieres que te salgan, cuestionar y decirle al Señor, Señor, tú a mí no me has ayudado. Yo, ¿para qué me sirve a mí servirte a ti? ¿Para qué me sirve a mí sacrificarme y venir los domingos, los jueves y los sábados y los viernes y todos los días que vengo a la iglesia? Si tú no has hecho nada por mí. Y el Señor te dice, paciencia, que yo voy a hacer por ti, pero espera que sea yo el que haga. Examen que se hace para demostrar unos conocimientos o unas capacidades. El conocimiento viene ¿de quién? Del Señor. ¿Y las capacidades quién las da? El Señor. Entonces, si tú estás pasando por una prueba, lo que el Señor te está diciendo, yo voy a poner en ti la capacidad de darte conocimiento y te voy a dar
a ti lo que tú necesitas para tú poder seguir adelante. Dice también razón o testimonio que demuestra la verdad o la falsedad de una cosa. ¿Cuándo tú sabes que una persona es cristiana? Cuando pacientemente espera en Jehová. Cuando pacientemente espera en Jehová. En cualquier área, situación o circunstancia triste o difícil. Eso es paciencia. Y el Señor quiere en esta mañana exhortar a la iglesia, a los que estamos en esta mañana, que no dejes que el enemigo cierre tu mente a que tú puedas entender que por una razón u otra tú estás pasando por esa tribulación. Porque el Señor lo que está creando en ti es paciencia, y esa paciencia va a crear algo más que vamos a aprender en la palabra. Entonces decimos nuevamente, léame la última parte, Manicel. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Quiere decir que vamos a tener la esperanza de que un día vamos a ver consumado nuestro sacrificio y nuestra paciencia el día que cada uno de nosotros le toque partir con el Señor. Lo vamos a ver porque Dios no es hombre para mentir. Vamos a ir al libro de Gálatas. Gálatas 5, 22 al 23. Gálatas 5, del 22 al 23. Estamos tratando de cubrir la palabra paciencia, porque es necesario que seamos pacientes. Y eso va a retumbar en nuestros oídos. Va a retumbar en nuestros oídos. Cada vez que venga una tribulación, nos vamos a acordar de la palabra paciencia, que dice que la Biblia. Gálatas 5, del 22 al 23. ¿Qué dice la palabra, Hermanicel? Mas el fruto del Espíritu es amor. Un momento, Hermanicel, por favor. Dice que más el fruto del Espíritu es amor. Uno de los frutos del Espíritu se llama amor y se llama también paciencia. Si usted no es paciente, todavía no ha complementado los frutos del Espíritu. ¿Qué dice, hermana? Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces quiere decir que la paciencia es una herramienta que nosotros podemos usar contra las maquinaciones del enemigo. Amén. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Amén. Santo es el Señor. Segunda de Pedro. Estamos definiendo la palabra paciencia. Segunda de Pedro. Y vamos a estar leyendo desde el capítulo 3, versículos del 9 al 15. Segunda de Pedro 3, 9 al 15. ¿Qué dice la palabra? El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. ¿Saben qué? ¿Por qué el Señor no retarda su promesa? Porque el Señor está buscando en cada uno de nosotros y los que rodean el mundo entero y los que están viviendo, que vengamos al arrepentimiento. Esa es la base de la paciencia del Señor. Porque si el Señor no fuese paciente, ¿dónde estuviésemos nosotros el día de hoy? Estuviésemos condenados a vida eterna. A vida eterna en Satanás. Porque estábamos en el mundo. Y esa paciencia el Señor quiere que nosotros lo tengamos. ¿Qué dice la palabra, Manicel? Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué dice la palabra? Dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos vengamos ¿a qué? Al arrepentimiento. El Señor está hablando a la iglesia en este día. El Señor quiere que cada uno de nosotros en esta mañana, si algo hemos hecho porque hemos sido impacientes, que nos arrepintamos. El Señor busca arrepentimiento en cada uno de nosotros, arrepentimiento en todas las áreas. El Evangelio no puede dar frutos si no hay arrepentimiento. Tiene que haber arrepentimiento en nosotros en todas las áreas de nuestra vida. ¿Qué dice la palabra, Manicel? Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos,
y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Dice el Señor, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Para vivir de esa manera tenemos que ser súper pacientes. Porque la naturaleza de nosotros es, si tú me haces, yo te hago. Si tú me dices, yo te digo. Si tú me hieres, yo te hiero. Esa es la paciencia que dice el Señor en el amor de Cristo. ¿Qué dice, hermano Isel? Esperando y apresurándoos por la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. ¿Sabe que la paciencia de nosotros nos hace esperar que un día vamos a estar en ese lugar? ¿Usted lo cree? Yo lo creo. Por eso me mantengo paciente. ¿Qué dice la palabra? Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Quiere decir que como Cristo fue paciente, Pablo, apóstol de Jesucristo, también fue paciente con las iglesias que formaba, y después de haberle llevado un evangelio de libertad, de vida eterna, volvía nuevamente y no los condenaba, sino le volvía a dar la palabra nuevamente, que se arrepintieran las áreas que estaban apartadas, que fuera del contexto de lo que el Señor quería hablar. Pablo, a través de sus cartas, les volvía a decir, acuérdense del evangelio que ustedes conocieron, y dentro de la iglesia tenemos que ser de esa misma manera también. No importa cuántas veces el hermano caiga, cuántas veces el hermano comete un error, no estamos nosotros para condenar, estamos para dar una palabra que los ayude a levantar. Santo es el Señor. Vamos a ir al libro de Primera de Corintios. Primera de Corintios 15. Primera de Corintios 15. Y ahí teniendo ustedes Primera de Corintios 15, yo voy a volver a leer, no tienen que pasar allá nuevamente, voy a volver a leer al libro de Apocalipsis. Y dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, y también yo te guardaré de la hora de la prueba. Sabemos nosotros que ha de venir al mundo entero para probar a los que moran en la tierra. Sabemos claramente nosotros que ese momento también ha de llegar. Estamos esperando acontecimientos, pero sabemos en la palabra que antes que esas cosas sucedan, tenemos un Dios que va a venir. Gloria a Dios. Y nos va a levantar. Hay muchas doctrinas que predican ni hablan que nosotros vamos a pasar ese tiempo aquí. Yo particularmente, a través de la revelación que el Espíritu Santo me ha dado, yo creo que el Dios que servimos es amor y es misericordia, y tiene un lugar preparado para nosotros antes de esa tribulación. Yo lo creo. Porque si no, ¿para qué valiese esa carrera que hemos echado? Si no vamos a ser vencedores en esa tribulación. ¿Qué dice la palabra, hermano Isel? Primera de Corintios 15, del 51 al 58. ¿Qué dice la palabra, hermano Isel? He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Entonces el Señor nos habla de paciencia, pero nos dice también que nos va a librar de esa tribulación, de esa prueba que ha de venir. ¿Qué dice, hermano Isel? En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados y incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Quiere decir que la transformación que habla del Señor de lo humano a lo espiritual, esa transformación que vamos a tener nosotros de cuerpo, nosotros la vamos a recibir si el día de hoy nosotros primeramente transformamos nuestras vidas a través de la palabra. Porque esa segunda transformación no va a llegar si no hacemos la primera que estamos haciendo en esta fecha. De creer en Cristo como nuestro Señor y Salvador, de limitarnos, de no pecar, de vivir una vida en santidad. Entonces cuando esa trompeta suene, esa trompeta sabemos que va a sonar. Y la trompeta va a sonar trayendo un mensaje a nosotros de victoria. ¿Ve? Y en ese momento vamos a estar nosotros verdaderamente preparados para cuando ella suene. ¿Qué dice la palabra, hermano Isel?
porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Igual que es necesario que lo que es corruptible, lo que en nosotros no va acorde con la palabra, también es necesario que nos lo quitemos también en este proceso. Porque antes estábamos nosotros, ¿qué? Muertos en nuestro pecado, y todo muerto apesta. No he visto nada que esté muerto que tenga olor, ni embalsamado huelen bien. Entonces quiere decir que si estás vivo, tienes que oler a Cristo. Tienes que oler a Cristo. Tienes que ser perfume grato. Amén. Porque el que está muerto, de una manera u otra, nosotros vamos a recibir el olfato. El que está muerto. ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermano Isel? Y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Primeramente dijimos, y quiero hacer hincapié nuevamente, tenemos que hacer primeramente ser cambiado de vestimenta. ¿No verdad? Para entonces se cumpla la palabra que dice. ¿Qué dice la palabra, hermano Isel? Sórbida es la muerte en victoria. Sorbida. Es la muerte en victoria. ¿Correcto? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Entonces dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Antes que Cristo viniese, existía una muerte. Pero ahora, a través de Cristo, nosotros no morimos, dormimos. Y tenemos un lugar donde automáticamente somos llevados. Sabemos que si nos toca partir hoy, nos va a suceder igual que aquel que estuvo en la cruz al lado de él. Que le dijo, hoy mismo. Pero el que muere fuera de Cristo también tiene un lugar donde va a ir. Hoy mismo. No es mañana ni es pasado. Tú tomas la decisión donde tú quieres ir en el momento que se te dé el pasaje, con pasaporte acuñado de vida eterna o de muerte eterna. ¿Qué dice la palabra, hermano Isel? Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, está firme y constante. Un momento, hermano Isel, por favor. Dice, hermanos míos, y esto es para nosotros que somos hermanos. Está firmes y constante, creciendo en la obra del Señor, dice que siempre, porque todo el tiempo nosotros estamos creciendo. Cada vez que la palabra llega a nosotros, se nos da un poco de más de alimento y crecemos. Unos crecen pulgadas, unos crecen pies, unos crecen milímetros, pero estamos creciendo porque la palabra es poder. Aunque usted diga no estoy recibiendo, usted sí está recibiendo, porque va a llegar un día donde usted va a tener que tomar una decisión en su vida. Quizás sea en el último momento, en la cama, en una enfermedad. Y usted está en la iglesia recibiendo la palabra, pero su corazón está endurecido. Pero en el momento que usted llegue al punto del límite donde la decisión ya es hecha ya, y se te presente alguien y te diga, José, he venido a este lugar a orar por ti. Porque el Señor ha puesto en mi corazón que tú necesitas recibir a Cristo como tu Señor y Salvador. Y yo voy a decir, no, es que yo tengo a Cristo en mi corazón. Y te va a decir la persona, sí, tú has escuchado de Cristo, pero tú necesitas recibirlo. Porque en el tiempo que tú escuchaste de Cristo, no viviste una vida acordando lo que dice la palabra y tú necesitas arrepentirte. Ese es el momento donde tú vas a decir, Señor, sí me arrepiento, porque vas a saber que no hay otra oportunidad. Y el Señor en su misericordia te va a decir, hijo mío, te perdono. Te perdono porque yo soy un Dios de amor. Pero tú sabes qué, en el proceso que viviste fuera de Cristo, fuiste impaciente, no tuviste paz, todo te era amargo, no disfrutaste la vida que Cristo quiere que tú vivas en abundancia, porque no escuchaste la palabra de Dios. Y el Señor al final, el Señor te va a decir, sí, lo voy a hacer contigo. Pero ¿para qué vivir este tiempo que estamos pasajeros, que es corto, en amargura, en contienda, en tribulaciones, en dolor, en tantas cosas que Dios no quiere que tú lo tengas? Vivamos una vida como Cristo quiere, una vida de gozo, de paz, de amor, de confraternidad. Eso es lo que Cristo quiere para la iglesia. ¿Qué dice la palabra, hermano Isel?
sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Tú crees que lo que estás haciendo hasta el día de hoy es en vano? No, tú tienes una recompensa. Y una recompensa grande, y tú tienes corona, y tú tienes galardones, y tú tienes tantas cosas lindas que todavía no hemos entendido. Si tú piensas que estás perdiendo el tiempo el domingo en la iglesia, mentira de Satanás. Por eso hay que echar la batalla todos los domingos. Porque cada domingo el Satanás va a poner en tu vida todas las cosas, las dificultades, el especial te lo van a poner en la tienda. Y te van a conseguir el mejor trabajo el domingo. Y el contrato tuyo va a ser el domingo. Porque el Señor sabe, porque Satanás sabe que cuando tú vienes a recibir palabra de Dios, le estás ganando una batalla todos los días. Porque estás creciendo en sabiduría. Y va a llegar un punto donde a ti te van a decir, mira hermano, que tiene un contrato de 2 millones de pesos, pero tiene que trabajar los domingos. Tú vas a decir, te reprendo Satanás, porque mi reino no es aquí, sino allá arriba. Y mi pago va a ser allá arriba y no aquí. Santo es el Señor. Ese es el pueblo que Dios está buscando. Porque cuando tú haces eso, automáticamente tú mandas un mensaje y quizás aquel que tiene el contrato jugoso, que te está diciendo a ti, mira, yo te voy a dar, dice, wow, pero ¿qué pasa con ese hombre que ha desechado el dinero? Por un Dios que me dice él que vive. Y automáticamente quizás lo ponga y quizás no venga a tu iglesia, pero un día lo va a estar en un canal de televisión, va a estar viendo un programa y va a escuchar la misma palabra y decir, yo necesito buscar de Dios porque mi dinero no me va a salvar. Esa es la palabra que predicamos. ¿Qué dice la palabra, hermano Isel? Vamos a ir al libro de Primera de Tesalonicenses. Queremos abundar, hermanos, ¿para qué? Para que salgamos llenos en esta mañana de ese poder que solamente lo da la palabra. Si tiene hambre, hermano, aguántese un poquito. Lleva tantos años comiendo y eso no le ha dado nada. Santo es el Señor. El enemigo es un mentiroso. A esa hora es que las tripas suenan, pero ¿para qué? 4 del 13 al 18. Nosotros no somos ignorantes, somos sabios. Primera de Tesalonicenses 4:13. Y el Señor está exhortando a la iglesia. ¿Qué dice la palabra, hermano Isel? Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿Por qué le estamos leyendo esto? Porque leímos en el libro de Apocalipsis que antes que suceda eso, Él ha de venir, ¿no es verdad? Y dice que nos va a librar. ¿Qué dice la palabra? Estamos haciendo bases de lo que el Señor habló ya. ¿Qué dice la palabra, hermano Isel? Por lo cual os decimos en esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Dice la palabra, hermano Isel, no precederemos a los que durmieron. Quiere decir que nosotros también nos vamos en ese barco. Los que murieron se van, pero también nosotros en el momento si estamos vivos. Gloria a Dios si el Señor Cristo viene y podemos vivir esa experiencia de ser elevados. Gloria a Dios. Pero si nos tocó ir, también sabemos que nos vamos a volver a ver. ¿Qué dice la palabra, hermano Isel? Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Dice que así estaremos siempre con el Señor. Y dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con esta palabra. ¿Qué estamos haciendo nosotros en esta mañana? Alentándonos a través de la palabra. Porque quizás llegamos cargados en esta mañana a este lugar, pensando que el Señor, la promesa demora, pues somos impacientes. No queremos esperar. Pero ¿saben qué? Esa promesa no fue de ahora con Cristo. Esa promesa se le hizo a su pueblo muchos años antes de que Cristo naciese, porque Dios cumple sus promesas. ¿Qué hace el Señor? Él extiende los períodos para que el hombre sea salvo. Ya esa promesa fue dada en el libro de Deuteronomio 31 del 1 al 8. Deuteronomio 31 del 1 al 8. Porque decimos, no, esto es para el tiempo. No, el Señor ya hace rato que tiene un plan perfecto para con nosotros. Deuteronomio 31 del 1 al 8. ¿Qué dice la palabra, hermano Isel? Deuteronomio 31 del 1 al 8. ¿Qué dice? Fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel, y les dijo: este día soy de edad de 120 años.
no puedo más salir ni entrar. Además de esto, Jehová me ha dicho, no pasarás este Jordán. Quiere decir que la promesa de pasar al próximo lugar, el Señor la cumple contigo, o lo cumple con tus hijos, o lo cumple con tu próxima generación. ¿No, verdad? Vamos a llegar nosotros a estar de frente al Señor el día que el Señor nos llame. Pero nuestros hijos también lo van a hacer, porque nosotros estamos sembrando en nuestros hijos que esa promesa se haga vida en ellos también. ¿Qué dice la palabra, hermana Isel? Jehová tu Dios, Él pasa delante de ti. Dios pasa siempre, ¿qué? Delante de ti. Tú no caminas solo, tú no llegas a un punto si Dios ya no llegó antes que tú. Así que si vas pasando por una tribulación, ya el Señor sabía que la tribulación tú ibas a pasarla, pero el Señor te está diciendo en esta mañana, pero tú llegarás allá, tú pasarás en medio de la tormenta, pero allá vas a recibir la tierra prometida. Allá está la promesa que yo tengo para ti. ¿Qué dice la palabra, hermana Isel? Él destruirá a estas naciones delante de ti, y las heredarás. Josué será el que pasará delante de ti, como Jehová ha dicho. ¿Saben por qué Josué heredó la promesa? Porque le creyó a Dios. Porque cuando mandaron a aquellos a investigar la tierra aquella, unos dijeron que nos van a comer, y él dijo, no, eso no lo vamos a comer nosotros como pan. Amén. Creyó a Dios y pacientemente sirvió a aquel que lo puso después. A veces queremos nosotros hacer lo que todavía Dios no ha conformado para nuestra vida en ese momento. Santo es el Señor. Y el Señor nos está hablando a nosotros, porque ahora es que comenzamos a caminar. No es lo que caminamos. El Señor todos los días tiene planes nuevos para nuestra vida. Y el Señor te está diciendo en esta mañana, no temas, haz y camina, porque yo voy delante de ti. ¿Qué dice la palabra, hermano Isel? Y hará Jehová con ellos como hizo con Sehón y con Og, reyes de los amorreos, y con su tierra, a quienes destruyó. Y los entregará Jehová delante de vosotros, y haréis con ellos conforme a todo lo que os he mandado. Esforzaos y cobrad ánimo. Quiere decir, esforzados, dice el Señor, y cobra ánimo. No te caigas. No te caigas, porque tú te puedes caer hoy y el Señor te va a levantar poderosamente el día de mañana. Solamente sigue caminando, dice el Señor. ¿Qué dice la palabra, hermano Isel? No temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Entonces esa promesa, no te dejará ni te desamparará, aplica también al libro de Apocalipsis, donde dice que Él va a venir por ti. Como Padre va a venir a rescatarte, no te va a desamparar como lo hizo con Moisés. Porque le dio la promesa, no la llegó Moisés, pero aquel Josué llegó y la conquistó. ¿Qué dice la palabra, hermano Isel? Y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel, esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se la harás heredar. Y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Aleluya. Toma esa palabra en esta mañana. Dice el Señor, no te dejará ni te va a desamparar aún en el último momento. Cuando los tiempos se pongan duros, ahí va a estar tu Jehová, tu Dios, peleando por ti. Y no importa que digan de chip, y no importa que digan de esto, antes de eso el Señor va a hacer contigo lo que va a hacer Él ya. Lo que ya Él dijo ya. Porque somos especiales delante de los ojos del Señor. Somos su pueblo escogido, real sacerdocio, pueblo lindo de Dios, que Dios no te va a dejar a ti que tú caigas en ese vacío donde van a caer aquellos que te conocieron y se apartaron, o aquellos que no han recibido la palabra. Santo es el Señor. ¿Qué dice la palabra, hermano Isel? Vamos a ir al libro de Juan 14, 1 y 4. Y ya casi estamos terminando, hermanos. Lo dijo en Deuteronomio y Jesús lo ratifica. Juan 14, del 1 al 4. ¿Qué dice la palabra, hermano Isel? No se turbe vuestro corazón. Y vuelve a hablar el Señor lo mismo. Porque el Señor sabe que en nuestro corazón es donde llegan todas las aflicciones. Y estamos escuchando esta palabra, pero quizás algunos de nosotros estamos pensando en la dificultad que tenemos el día de hoy. Y el Señor te dice, no se turbe tu corazón. El Señor te da una palabra en esta mañana, te está diciendo, yo voy a encargarme de tu situación. Sé paciente, José. ¿Qué dice la palabra, hermano Isel? Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Entonces el Señor dice que no solamente nos va a levantar, sino que, porque las moradas que hace el Señor no son que los que hacen la compañía de construcción aquí.
Dice que las moradas que vamos a tener son con la excelencia a la que Dios trabaja. Si Él es el dueño del oro, de la plata, si el templo de Salomón dice que fue el más bello creado, yo te digo a ti que eso no va a ser nada comparado con la casa que el Señor tiene preparado para nosotros el día que lleguemos delante de su presencia. Por eso el Señor te dice, paciente camina y espera en mí. ¿Qué dice la palabra, hermano Isel? Si así no fuera, yo los hubiera dicho. ¿El Señor miente? Si no fuera así, el Señor te hubiera dicho, yo voy a hacer morada, yo sé, ya yo quiero ponerle el número a mi casa ya. Yo quiero ponerle el número a mi casa. Yo sé que no va a haber número para que nadie se confunda, pero yo quiero ponerle un número a mi casa. Y yo quiero que mi casa esté al lado de la mi esposa, aunque no seamos marido y mujer. Por lo menos para mirarle y decirle, el Señor ha sido bueno con nosotros. Nos permitió llegar a nosotros juntamente a este lugar. Y yo quiero salvarme y yo quiero que mi esposa se salve también. Y yo quiero que cada uno de nosotros nos salvemos, que seamos vecinos en ese lugar. Amén. Qué lindo sería, hermano, llegar ese día delante de la presencia del Señor, que nos podamos ver y abrazarnos. Delante del Señor, donde ya no vamos a tener más tribulaciones, ya no vamos a tener el hermano chismoso en la iglesia, ya no vamos a tener el hermano envidioso, ya todo eso se acabó. Ya vamos a ser un pueblo santo, santificado por la sangre de Cristo, lavados con ropas blancas. ¿Qué dice la palabra, hermano Isel? Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí. Y lo dice en el libro de Apocalipsis. Lo está ratificando primeramente en su palabra y después por revelación, para que no nos olvidemos de lo que Dios va a hacer con nosotros. Dice que va a volver de nuevo, y yo creo que Cristo va a volver. Dice que vendrá como ladrón en la noche, no sé cuándo, pero yo digo, yo tengo que estar preparado. ¿Qué dice la palabra, hermano Isel? Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. ¿Y cómo va a ser? ¿Quieres saber cómo va a ser? Apocalipsis 21 del 1 al 5. Para que si ya salimos confundidos, ¿ok? Y tú estás afanado, o yo estoy afanado en una casa de bloque, con un techo de chingo, ¿no verdad? Y si yo estoy afanado en que el baño mío está roto y que todavía no lo he podido arreglar, a mí qué me importa, como me dijo una pastora que yo conocí en el crucero. A mí qué me importa eso, porque sé que las moradas que tengo ahí arriba no voy a tener que poner un clavo y los hendimenes no van a tener vida. Porque ahí no hay que hacer ningún tipo de construcción. ¿No verdad? ¿Qué vamos a tener allí, hermana? Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Entonces, porque Cristo te está diciendo que Cristo lo hace nuevo todas las cosas, todos los días. El hombre que llegó hoy a la iglesia, los hermanos que llegaron a la iglesia, no es el mismo de ayer. ¿Por qué no es el mismo? Porque cuando escuchaste esta palabra, si tú la recibiste en tu corazón, saliste diferente. No eres el mismo, porque si el día de hoy estabas afanado por tu riqueza, por tus cosas personales, sí, trabaja por lo que tienes aquí en la tierra, pero no te afanes. Que el domingo no sea el día que vayas a pintar tu casa y hacer la pared que no has hecho en toda la semana por vago. El domingo es el día. Mentira de Satanás. Ese es el día donde de verdad que el hermanito que te va a ayudar, ese es el día que tú vas a escoger. No, dígale al hermanito, si usted no puede hacerlo, hermano, lo haga en otra semana, pero el domingo es el día de recibir esta palabra, porque los que no están aquí se la perdieron. Quizás la reciban contra, pero el día de hoy aquí se la perdieron. ¿Qué dice la palabra, hermano Isel? Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe. Quiere decir que este universo es bello, ¿no verdad? Creación de Dios. Pero Dios tiene algo más lindo todavía, porque es el dueño de la excelencia. En Él está toda la belleza, los colores, toda la creación está hecha por Él. ¿Qué dice la palabra, hermano Isel? Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender desde el cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Aleluya. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Recuerdan en los evangelios cómo cuando Jesús predicaba dice que multitudes se ponían delante de Él a escuchar la palabra? Yo creo que va a ser bien lindo y bien interesante cuando nosotros veamos a Jesucristo cara a cara y Él comience a ministrarnos y a hablarnos de la palabra, sentados nosotros como niños, escuchando, porque ahí sí hay sabiduría. Ahí sí hay gracia. Ahí sí hay excelencia. Ahí está conformado todo. Yo cometo errores, todos cometemos errores, pero ahí está la manifestación genuina del Dios creador del universo. Y esa palabra
tiene poder, porque fíjense si tiene poder que 2000 años después de estar plasmada en la Biblia, a través de hombres, todavía tiene poder para cambiar nuestras vidas. Santo es el Señor. ¿Qué dice la palabra, hermano Isel? Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Se acabaron los llorones. Ahí el pastor no va a llorar más. Se me acabaron la lloradera porque ya, ¿de qué voy a llorar? Muchas veces lloramos de alegría y otras veces lloramos de tribulaciones. Porque el Espíritu Santo nos llena y nos damos cuenta que Él está obrando en nuestra vida. Pero ahí se acabó, dice el Señor. Se acabó. ¿Y qué va a haber, hermana? Y ya no habrá muerte, ni habrá llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Paciencia. Paciencia, dice el Señor, porque las primeras cosas son estas. Estas son las primeras cosas. Pero cuando venga el día del Señor, se acabaron los problemas. ¿Qué dice, hermana? Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Dice la palabra claramente en esta mañana que esas palabras son fieles y verdaderas. ¿Ustedes creen esa palabra? Nosotros creemos, los que estamos en este lugar, estamos totalmente convencidos, 100%, 101% para agregar un punto más a la verdad de que Cristo ha de venir. Y también estamos 100% seguros de que cuando Él venga, nos vamos con Él. Y también estamos seguros que tenemos moradas en el cielo. Y también estamos seguros que ningún arma forjada contra nosotros prevalecerá, porque Él pelea por nosotros. Incline su rostro, hermanos. Santo es el Señor. Santo es el Señor. Santo es el Señor. Santo eres mi Dios, Señor. Santo eres Padre, Espíritu Santo de Dios, Señor. Te doy gracias en esta mañana, Padre amado, Señor. Te doy gracias, Padre amado, Señor, en esta mañana, Señor. Te pido, mi Dios amado, Señor, Dios de poder, Dios autoritario, Señor. Dios que ha vencido todas las batallas, Dios amado, Señor. Te pido en esta mañana, Padre amado, Señor, que esta palabra que hemos escuchado, Padre amado, Señor, sea palabra poderosa, Señor, que penetre, Dios amado, Señor, hasta los tuétanos de nuestros huesos, Dios amado, Señor. Que cure, Dios amado, todas nuestras enfermedades, Dios amado, Señor. Que llene, Señor, todo espacio en nuestro corazón que ha quedado vacío, Señor, con ese amor genuino tuyo, Padre amado, Señor. Yo clamo a ti, mi Dios amado, por mis hermanos que están aquí presentes, Padre amado, Señor. Primeramente por los presentes te pido, Dios amado, que un día, Dios amado, Señor, tú solamente lo sabes, Padre amado, podamos estar todos, Padre amado, Señor, de la misma manera que estamos aquí, Padre amado, glorificando tu santo nombre allá, Padre Santo, en ese lugar, Señor, celestial que tú tienes preparado para nosotros, Señor. Esa palabra de fe, Padre amado, Señor, sea sobre nuestras vidas, Señor, retumbando en nuestros oídos, Padre amado, Señor. Yo te pido, mi Dios, por esa sangre derramada en la cruz del Calvario, Dios amado, Señor, que no nos desampares, Padre amado, Señor, que nos des la fuerza, Padre amado, Señor, que nos des la sabiduría, Padre amado, que nos des el entendimiento, mi Dios amado, Señor, para poder seguir caminando, esperando, Señor, pacientemente la promesa, Señor, que tienes para con nosotros, Señor. Si hay alguien en este lugar que no te ha conocido, y si hay alguien que este mensaje en este lugar, o sea, hasta donde alcancen esta señal, Señor, que se transmite, Señor, vía internet, Señor, y tú no has conocido todavía el poder de ese Dios que predicamos y quieres recibirlo en tu corazón para que Él sea el que mora en ti, el que guíe tu vida, el que cambie de muerte a vida lo que hay en ti, yo te invito a que hagas esta confesión de fe juntamente conmigo y que le digas: Señor Jesucristo, yo reconozco que te necesito, Padre amado. Yo reconozco que tú moriste en la cruz por mis pecados y mi salvación. Te pido perdón por todos mis pecados, Padre, pensamientos, palabras y obras. Te abro las puertas de mi corazón y mi vida para que tú entres en mí
y te conviertas en mi Señor y Salvador personal. Escribe, mi Dios, mi nombre en el libro de la vida. Lávame, límpiame con tu preciosa sangre. Séllame con tu Espíritu Santo y haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Si tú has hecho esa confesión de fe, donde quiera que escuches esta palabra, búscate un lugar, una casa espiritual, donde puedas ser alimentado por esa palabra que te va a ayudar a caminar para llegar a ese momento tan especial de la venida de Cristo, para que puedas inscribir tu nombre en el libro de la vida. Si hay alguien en este lugar, en este momento, que necesita recibir a Cristo como su Señor y Salvador, y has hecho esa confesión de fe juntamente conmigo, puedes pasar aquí adelante. Quiero orar por ti. ¿Saben qué? Solamente a través de la confesión de nuestras bocas, la conversión de fe, es que podemos alcanzar la promesa. Si tú confiesas que Jesús es el Señor, y si tú aceptas que Él cambie tu corazón, si tú crees que Él resucitó de los muertos el tercer día, ese es el plan de salvación para tu vida. Si quieres hacerlo en esta mañana, yo te invito a que lo hagas. Si todos los que estamos en este lugar ya tenemos ese plan divino de salvación, yo te digo en esta mañana, si hay algo que tienes que arreglar en tu vida, si hay algo que tienes que cambiar, si hay algo que tienes que desechar, hoy es el día que el Señor te da la oportunidad para que tú lo hagas. Solamente dice el Señor: arrepiéntete, búscame y me encontrarás. Pide y se os dará.